Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Una de las cosas o de los asuntos que más debe tener conocimiento un cristiano, un hijo de Dios, es por qué sufrió y murió el Señor Jesucristo. Yo recuerdo que en mi casa, seguramente mi mamá lo escuchó de mis abuelos, no sé, pero en mi casa era muy común una frase que la he escuchado en muchos cristianos también: por la verdad murió Cristo. ¿Y sabe usted que hay muchos cristianos que creen que eso es una sentencia valedera? No hay nada más lejos de la verdad que decir que por la verdad murió Cristo. ¿Por qué es un error? Porque Él es la verdad. Él es la verdad. Entonces, Él no iba a morir por la verdad. ¿De dónde sacaron eso? ¿Ustedes saben dónde sacaron eso? De allá cuando el Señor está frente a Pilato, y Pilato le pregunta, y Pilato le dice: mire, hermano, si usted me dice aquí la vaina cómo es, yo lo puedo dejar libre. Y el Señor dice en la Biblia que entonces, por eso es que dicen que por la verdad murió Cristo. Hay un libro que escribió un señor que se llama John Piper, le dicen John Piper en algunas partes. John Piper es un predicador reformado y un excelente predicador, de esos que tienen celo por la doctrina, por lo que se considera la sana doctrina. Hasta ahora nadie más me ha podido explicar qué es la sana doctrina, pero yo lo repito como los demás: la sana doctrina, porque yo hasta este momento no tengo claro qué es la sana doctrina. Entonces, él escribió un libro que se llama El sufrimiento de Cristo, y la pasión y el sufrimiento de Cristo se llama el libro de él. Entonces él presenta en su libro 50 o 52 razones por las cuales Cristo sufrió y murió. Cuando yo lo leí la primera vez, a mí me produjo un impacto tremendo en mi vida, porque me empezó a hacer ver el sacrificio de Cristo desde otra perspectiva. Entonces hoy voy a mencionarles a ustedes 3 razones por las cuales Cristo sufrió y murió. Son adaptadas, porque lo que hace John Piper en su libro es dar ciertas cosas con ciertos textos bíblicos, y no es malo que él hace. Entonces tomé la esencia de las ideas de John Piper y lo he predicado ya en varias ocasiones. Tengo 4 mensajes. En cada mensaje doy 3 razones por las que murió Cristo, y la idea era hacerlo por todas las 50 razones, pero no hay iglesia que aguante ese trote, entonces voy de a poquito. Voy a hablarles hoy de 3 razones por las cuales Cristo sufrió y murió. Razones por las que Cristo sufrió y murió. Vamos a empezar leyendo Gálatas capítulo 3, versículo 13. Una de las cosas que yo poco predico, lo que se llaman los sermones temáticos, porque los sermones temáticos, para que tengan esencia, sustancia, hay que ir por toda la Biblia, y a veces eso distrae a los hermanos buscar los textos bíblicos y eso. Yo prefiero siempre la predicación expositiva, y mi mayor énfasis en la predicación siempre es predicación expositiva, pero de vez en cuando me lanzo con esto de la predicación temática, y lo voy a tener abriendo la Biblia en diferentes partes. Así que pónganse pilas a abrir la Biblia a ver cómo es el asunto. Bueno, hoy con los celulares y con las tabletas y eso es rapidito que encuentra uno, ¿no? En mi tiempo era aprenderse uno. Ustedes han ido a la Fama algún día a comprar carne, ¿cierto? Usted le dice al carnicero: necesito una libra de carne de esa, y él coge esa pierna que está allí con el cuchillo que corta como una barbera y saca exactamente la libra de carne.
Él tiene la capacidad de sacar exactamente los 500 gramos, pero él saca 450, 470 no más, porque él necesita completar los 500 gramos con los chimbitos que están ahí, que se le han ido quedando y que ya están viejitos. Entonces, cuando se le hecho la ñapa, le dicen a uno, ¿qué es lo que le quiere ilustrar? Que usted como cristiano, si usted todavía usa la Biblia de papel, cuando yo le menciono un libro, usted tiene que poner la uña y abrir preciso en el libro. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. La primera razón por la cual Cristo sufrió y murió fue para complacer, escuche, para complacer a Dios el Padre. Complacer a Dios el Padre. En Isaías 53, que lo conocemos todos, Isaías 53 en el versículo 10 dice, con todo esto, Jehová quiso, escuche, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quebrantó a Cristo? Dios Padre. Entonces dice Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces la primera razón por la cual Cristo sufrió y murió fue para complacer a Dios Padre. Esto nos complica la vida a nosotros un poco en el sentido de conocer, saber y haber oído del amor de Dios. Porque pensamos que el amor de Dios no puede someter a una persona al sufrimiento y mucho menos a su hijo. ¿Quién quiere ver sufrir a su hijo? ¿Quién? Pero lo que nos dice la Escritura es que fue Dios mismo quien sometió a Cristo al dolor, al sufrimiento, al padecimiento. Fue Dios mismo. Tenía sus razones, desde luego, Dios Padre, para hacer semejante cosa. Hay algo aquí que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, y es que el Señor Jesucristo no forcejeó, no peleó contra Dios porque Dios Padre lo iba a someter al sufrimiento, sino que Él de su propia voluntad estuvo dispuesto a someterse a ese sufrimiento. Hay una canción que yo escuché en el año 84, por primera vez la escuché en español, después la escuché por el mejor cantante del mundo, que es Elvis Presley, que la letra dice más o menos que conociendo a qué venía al Calvario, Él dejó su trono de gloria, aún sabiendo el fin que sería en el monte Calvario. Y el tema central de la canción es: si eso no es amor, entonces nada es. Y para reforzar la canción dice: si eso no es amor, el mar está seco, el cielo no existe, los pájaros no pueden volar. O sea, haciendo ese contraste de ese amor que Jesús tuvo por nosotros, al saber desde allá, desde la gloria, que Él venía a someterse al sufrimiento y al padecimiento. ¿Por qué a nosotros nos queda difícil entender que nosotros, los hijos de Dios, sufrimos? Hay dos razones principales. Una que se ha afianzado mucho en los últimos 20 años, quizás más, pero más en los últimos 20 años, a través de los falsos apóstoles y falsos profetas que tenemos hoy en las iglesias. Se ha enfatizado en que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir bien. Usted es un hijo de Dios, tiene que tener la mejor casa. Usted es un hijo de Dios, tiene que tener el mejor carro. Usted es hijo de Dios, Dios es el rey, usted es el príncipe, y un príncipe no vive en un Renault 4 y no vive allá en Cazucá. ¿Entiende? Eso es lo que nos enseñan ahora. Un hijo de Dios no puede estar enfermo. Un hijo de Dios no puede tener necesidades. Esa es la teología que enseñan hoy. Pero
si Jesús estuvo dispuesto al sufrimiento porque entendía que había un propósito inmenso en el corazón de Dios, ¿por qué nosotros no aceptamos el sufrimiento? ¿Por qué no lo aceptamos? Nosotros lo primero que hacemos es pelear con Dios. Hey, si yo soy tu hijo, y comenzamos a alegar con el Señor si estamos enfermos o estamos en crisis económica o hemos perdido a la esposa o al hijo. El primero, el trompo de poner, decíamos en mi tiempo, es Dios. Pero no aceptamos su soberanía, no aceptamos su poder, no aceptamos su gobierno. Y por eso siempre desconocemos a Dios. El Señor Jesús se sometió, no forcejeó. Todo el sufrimiento de Cristo fue idea de Dios Padre. Había una razón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Se necesitaba derramamiento de sangre, pero no podía ser cualquier sangre. No, tenía que ser una sangre que tuviera la capacidad de redimirnos del pecado. Así que Dios se ingenió, ideó todo el plan de salvación, y ese plan incluía que su hijo tenía que sufrir. Entonces, una de las razones por las que Cristo sufrió y murió es porque esa era la idea del Padre. A Dios se le ocurrió eso y Cristo vino para complacer al Padre en ese sentido. Yo quiero que vea conmigo segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó, está hablando de Dios Padre, le hago el contexto, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿En dónde nació la idea? ¿En dónde nació el plan del sufrimiento de Cristo? Nació en el cielo. Antes de que se creara el cielo y la tierra, antes de que existiera cualquier cosa, el plan ya estaba hecho. Ya estaba hecho. A Dios no lo cogió por sorpresa cuando Eva tomó el fruto prohibido y lo comió. Ya el plan estaba hecho. Antes de que Eva y Adán les diera la feliz idea de comer el fruto prohibido, ya el plan estaba hecho. Mira lo que dice aquí Pablo a Timoteo, a Timoteo, le dice: en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y el único que podía pensar en eso y de esa manera era Dios Padre. Isaías, el profeta, predijo los sufrimientos del Señor Jesucristo. Usted lee Isaías 53, no lo vamos a leer en este momento, pero usted va a ver ahí cómo el Mesías prometido a Israel era un Mesías sufriente. Los judíos no podían aceptar que su Mesías fuera un Mesías sufriente. Por eso fue difícil aceptar a Cristo. El Señor Jesucristo estaba planificado para que viniera a sufrir, porque Dios quería que fuera así. Dios quería que fuera así. La sustitución fue idea del Padre. Tenía que morir alguien por nosotros los pecadores, pues entonces pongamos a Jesús, al Hijo, lo vamos a poner a sufrir por el pecado de la humanidad. Era toda idea del Padre. En Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, escuche, y se entregó a sí mismo. Dios tenía planificado el sufrimiento de Cristo, pero Cristo asumió eso y Él por su voluntad aceptó el sufrimiento. Y dice Pablo aquí en Efesios, dice: se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Está tomando el apóstol Pablo esas figuras allá del Antiguo Testamento, cuando se hacía el sacrificio y se elevaba ese olor fragante. No hay un sabor más que le abra a uno el apetito como cuando están fritando chunchullo. ¿Sí o no? ¿No le abre a usted el apetito eso? Eso es todo lo que son las vísceras del animal.
se quemaban, porque a Dios, según las normas de la ley, a Dios le encantaba o le encanta ese olor de la grasita quemándose. Cuando Cristo está sufriendo y muriendo, eso sube como olor fragante delante de la presencia de Dios. ¿No le parece a usted eso maravilloso, hermano? Entender que Cristo vino a sufrir porque Dios había determinado que iba a salvar a la humanidad y que la única forma de salvarnos era a través del sufrimiento y la muerte de Cristo Jesús. Segunda razón, Cristo sufrió y murió para cancelar las demandas de la ley que estaban contra nosotros. Vamos a leer Colosenses 2, 13 y 14. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. El versículo 14 dice: Él, Cristo Jesús, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Yo le acabé de leer la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene la Reina Valera de 60, quizás le sonó un poquito diferente, pero escuche. ¿Cuál era el acta que estaba contra nosotros? Era la ley. La ley. Si hay algo bien difícil de aceptar para la iglesia, la mayoría de la iglesia hoy, es aceptar la salvación por gracia. Todos nosotros pensamos que a Cristo le faltó el centavo para el peso. El sacrificio que Él hizo en el Calvario, sí está bien, y murió por nosotros, y pues yo tengo que hacer algo. Es nuestra tendencia. Semana pasada estuve hablando con un pastor de Cali acerca de, es un pastor de años, y él todavía está pensando en que para ser salvos tenemos que hacer obras. Tiene una carga profunda por los que están sin techo, tiene una carga profunda por esos ambientalistas de los animales y todo ese tipo de cosas, y él piensa que los que no están ahí dando, los que no se están metiendo en eso de ayudar a los pobres, de ir y de hacer ollas comunales en los barrios, yo no sé qué más cosas querrá él, que no van a ser salvos por eso. Yo tratando de convencerlo que al Señor no le faltó el centavo para el peso, y no le entraba, hermano, no le entraba. Me tocó entonces comenzar a hablarle un poquito, ya como regañándolo, y al final me dice, ¿sabe que por eso es que me gusta hablar con usted? Porque usted no habla con pañitos de agua tibia, sino que va diciendo lo que es. Así tiene que ser, así tiene que ser. La ley es contraria a nosotros, porque la ley exigía que nosotros teníamos que hacer todo para lograr el perdón. Eso era lo que hacía la ley. La gracia, la muerte de Cristo, que nos trajo la gracia, hizo que todo fuera al contrario. Es mucha insensatez cuando nosotros pensamos que nuestras buenas obras pueden superar nuestras malas obras. Por eso apareció el dicho que usan algunos, que el que peca y reza, empata. Hizo algo malo, haga algo bueno y ya, asunto arreglado. Eso es insensatez. Es insensatez por dos razones principalmente. Primero, no es verdad, y no es verdad porque nuestras buenas obras, haciendo énfasis en ese buenas, nuestras buenas obras son defectuosas. El Señor le dijo al pueblo de Israel: lo que ustedes hacen, sus obras delante de mí, son como toallas higiénicas. Son como toallas higiénicas. La Reina Valera dice trapos de inmundicia. Pero las nuevas versiones, algunos se han atrevido a poner lo que quiere decir. Son como toallas higiénicas. Es decir, es algo asqueroso, algo que nadie quiere ver. Esos son nuestras buenas obras delante de Dios. No hay buenas obras delante de Dios, ni antes ni después de la salvación. ¿Entienden? Ni antes ni después de la salvación.
Voy a tratar de explicarle más adelante eso. No hacemos buenas obras porque no las hacemos dependiendo de Dios y no las hacemos para la gloria de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo, ahí es donde fallamos la mayoría de cristianos. Yo quiero hacer énfasis en estas dos palabras. Todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. No dice algunas cosas, la mayoría de las cosas. No, todo. Todo. Dice Pedro aquí, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo cuanto usted haga, tiene que hacerlo pensando en la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Usted está en su trabajo y no importa el trabajo que usted tenga que hacer, hágalo para la gloria de Dios. Que es que no me pagan bien, que me están explotando, que es que por eso es que están ricos, porque viven de mi trabajo, de mi sudor. Sí, todo eso es verdad, pero lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Usted se levantó por la mañana y usted tendió la cama, hágalo para la gloria de Dios. Hágalo para la gloria de Dios. Barrió su casa, hágalo para la gloria de Dios. Le tocó lavar la loza, los tiestos, hágalo para la gloria de Dios. Mientras está en su trabajo, mientras está trapeando o está barriendo, hágalo para la gloria de Dios. Nosotros allá en Canadá trabajamos principalmente en lo que trabajan la mayoría de latinos, haciendo aseo. Entonces nosotros tenemos 2 tiendas a nuestro cargo que nosotros las limpiamos. Mi esposa, mi hija y yo, entre los 3, limpiamos 2 tiendas. Una tienda es más o menos pequeña, es donde venden solo cosas para baños y cosas así. En la otra es una tienda donde venden muebles para el comedor, para la sala, para la oficina. Solo muebles. Esa es más grande, es una inmensidad de tienda. Nosotros hacemos el aseo de eso. Trabajé una vez en una empresa haciendo aseo en un supermercado. Haga algo cuenta como el éxito de aquí hoy. Y trabajaba con una hermana de la iglesia. Entonces hay un área que es el área que más permanece sucia, donde están las verduras, por 2 razones, porque ahí están las neveras y aunque las neveras son bien cuidadas, siempre hay humedad. Esa humedad hace que las personas pisan y siguen caminando, entonces esa parte, el piso es muy sucio. Aparte de eso, la gente cuando está sacando las verduras, dejan caer parte de la verdura en el piso, nadie se va a agachar a recoger lo que cayó al piso, ahí se deja. Entonces era el área más sucia y a la hermanita la llamaban cada rato que fuera a ese lugar. Y le daba una rabia, un mal genio. Y yo un día le dije, Teresita, venga, le voy a decir algo. Dele gracias a Dios que esa gente ensucia el piso. Porque si ellos no ensuciaran el piso, a usted no la contratan, pero ellos la contrataron a usted, me contrataron a mí, porque el piso necesita estar limpio. Si nadie lo ensuciara, la empresa se ahorra 2 salarios. Entonces, démosle gloria a Dios y todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Entonces Teresita comenzó a ver su trabajo de aseo de otra manera. Pablo dice que debemos hacer todo como para el Señor y no para los hombres. Por eso es que nuestras obras no sirven delante de Dios. Si las hiciéramos para la gloria de Dios, dejan de ser obras y se convierten en comunión, en relación, porque todo está enfocado a la gloria de Dios. ¿Entiende eso? Y si no lo entiende, trate de masticarlo y en la casa dice, uy, ese man sí tenía razón. Vamos a leer Romanos 14, 23. Dice, pero el que duda sobre lo que come, el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, tengo una predicación
temática también sobre Efesios 5:18, me parece que es, que el apóstol dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Yo comienzo la predicación diciendo: ¿ha escuchado usted alguna iglesia que ponga en disciplina a alguien por no estar lleno del Espíritu Santo? Lo ponen por estar borracho, por emborracharse, lo ponen en disciplina. Pero ¿ha escuchado usted que alguna vez pongan a alguien en disciplina por no estar lleno del Espíritu Santo? Que nosotros hemos clasificado los pecados, ¿sí? Y a las cosas que debemos ponerle atención, no les ponemos atención. Pablo está diciendo aquí en Romanos, dice: todo lo que no viene, lo que no se hace con fe, todo lo que no proviene de la fe, es pecado. Cuando usted diga algo, hágalo para la gloria de Dios, en la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Y si no, se le convierte en pecado. Santiago nos lleva a un lugar mucho más tremendo con esto del pecado, cuando dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, las obras no es la manera en que Dios salva a nadie. Dios no salva a nadie por sus buenas obras, sino porque el acta que estaba firmada contra nosotros fue clavada por Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió, sufrió y murió para clavar esa acta que era contraria y darnos a nosotros la plena libertad en Cristo. No hay esperanza, ningún tipo de esperanza en nuestras obras. Esto no es por ser buenos, esto no es por ser buenos, es por creer, por buscar la gloria de Dios. Pero desafortunadamente lo que menos hacemos. Solo la muerte de Cristo nos puede dar salvación. Es el único que puede equilibrar las cuentas. Ahí en contabilidad estudia un concepto que se llama el concepto de partida doble. El concepto de partida doble es que lo que entra es lo mismo que sale, ¿verdad? Entonces, si yo voy a pagar una deuda y giro un cheque, ¿todavía se giran cheques? Sí, bueno, si voy a pagar una deuda y pago con un cheque, entonces la misma cantidad que puse en el cheque tiene que ser la misma cantidad que debe ser cargada allá donde estoy saldando la cuenta. Ese es el concepto de partida doble, ¿cierto? En contabilidad, lo que entra es igual a lo que sale. No se pierde ni una gota en el traslado del uno al otro. La única manera de hacer ese balance es con el sufrimiento y la muerte de Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Y la tercera y última razón por la cual Cristo sufrió y murió. El Señor Jesucristo sufrió para absorber la ira de Dios. Para absorber la ira de Dios. La justicia de Dios demandaba la muerte de Cristo. La justicia de Dios demandaba la muerte de Cristo. Él tenía que absorber toda la ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. El pecado lo único que merece es la ira de Dios. La ira de Dios. Cristo sufrió y murió para absorber esa ira de Dios. En últimas, lo que hace que Cristo sufra y muera es el amor de Dios Padre por nosotros. El amor de Dios es el que mueve a Dios a que Cristo sufra y muera como murió. La ley de Dios demandaba que tenía que haber derramamiento de sangre. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese era el mandamiento, era lo que la ley ordenaba. Tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. El Señor Jesucristo lo reafirmó cuando le preguntaron que qué tenía un joven, le dijo que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor resumió los mandamientos en dos.
amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Estoy resumiendo porque es un poco más extenso, ¿no? Pero amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Ahí en esos dos mandamientos se cumple toda la ley. El mandamiento principal era, y es todavía, amar a Dios con todo lo que somos. Todo lo que somos. Nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Todo lo que yo soy debe ser para amar a Dios. Y Dios tiene que estar en primer lugar. Pero nosotros hemos amado más otras cosas que a Dios. En el ánimo de juzgar, trate de no juzgar. Pero ¿usted qué cree que están haciendo en este momento los que no vinieron, que deberían de haber venido al culto? Podemos utilizar 10,000 argumentos. Pero es que dejar de ir a un culto no me hace perder la salvación. Sí, eso es verdad. Emborracharse una vez no le hace perder la salvación. Adulterar una vez no le hace perder la salvación. Todo eso es verdad. Porque usted viene el siguiente domingo y se arrepiente y el que peque y reza. No ese es nuestro concepto. Pero los que no vinieron hoy y usted en el próximo domingo o dentro de unos domingos, cuando usted se quede en la casa viendo el partido de Santa Fe, entonces usted está amando más otras cosas que a Dios. Cuando a mí los hermanos me decían, ¿usted por qué no estuvo el domingo, hermano? Lo extrañé. No, pastor, yo ya estaba listo, estábamos listos. Y en ese preciso momento nos llegó un familiar que no veíamos hacía años. Y le dije, ¿y usted incumplió el mandamiento de Dios? ¿Usted no entendió que el Señor le mandó a ese familiar para que usted lo llevara a la iglesia? Para eso fue que se lo mandó el Señor, a esa hora, en ese momento. Uy, me llegó a tiempo, estoy saliendo para la iglesia, camine. No, pues es que no tengo tiempo. ¿Venía a visitarme? ¿Cuánto tiempo pensaba visitarme? Hay unos que se quedan todo el día, ¿no? Si venía a visitarme, ¿por qué no vamos a la iglesia? Adoramos al Señor y después salimos y nos metemos un buen piquete, una fritanga, esas bien sabrosas allá en la esquina. Y tenemos tiempo de dialogar, de hablar eso. No, como yo no amo lo suficiente a Dios, entonces yo prefiero atender a la visita. Amamos otras cosas más que a Dios. El mandamiento es que hay que amarlo por sobre todo, por sobre el papá, por sobre la mamá, por sobre el esposo, por sobre la esposa, por sobre quien sea. Debe estar en primer lugar mi amor y mi entrega a Dios. Pero no lo hacemos. El pecado nuestro lo hemos disfrazado porque tenemos iba a decir una palabra que no queda bien aquí, tenemos la fea costumbre de clasificar el pecado. Nosotros clasificamos los pecados. Para nosotros hay pecados que se pueden admitir, se pueden pasar, eso lo hace todo el mundo y eso no hay ningún problema. Hemos clasificado el pecado, pero cualquier pecado, escúcheme, cualquier pecado que nosotros cometamos va directamente contra la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay ningún pecado pequeño, porque no estamos pecando contra un Dios pequeño, estamos pecando contra un Dios grande, el único Dios que existe, y contra Él es contra quien pecamos. Entonces el pecado no puede ser pequeño, no hay mentiras blancas, no hay pecados pequeños que podemos pasar por alto. Pecado es pecado, y el pecado, cualquiera que sea, va contra la gloria de Dios. Contra la gloria de Dios. Y no piense que yo peco y entonces mañana voy a dedicar medio día al ayuno y a leer la Biblia y a orar y ya quedó el asunto arreglado. No es así que se soluciona esto. No, yo aprendí, yo no sé cuándo aprendí, pero en los últimos 2 años ha sido más énfasis en mi vida el saber que cuando yo voy a orar, cuando yo me voy a dirigir a Dios, yo voy a hablar con alguien que ya me conoce a mí como ninguno, y que a Dios no puedo llegar a engatusarlo con cuentos raros. Pero es que, Señor, dígame, ¿cómo me iba yo a resistir si la mona está, pero tiene unos ojos hermosos? Y fue ella quien se me ofreció. Hay momentos en los que uno está a punto de caer, pero hay algo que tiene que sostenerlo, y es cómo afecta esto la gloria de Dios. ¿Cómo afecta esto la gloria de Dios? Cristo sufrió y murió porque Él quería absorber toda esa ira, porque nosotros hemos
peleado y hemos traspasado la gloria de un Dios santo y poderoso. Quiero llevarlo mentalmente a un pasaje que está en el Evangelio de Lucas. El huerto del Getsemaní. ¿Cuál es la oración del Señor en el huerto del Getsemaní? El Señor llega allí al huerto, va con los 3 discípulos preferidos, los 3 discípulos de la rosca del Señor Jesús. Va con todos, ¿no? Pero a los 3 se los lleva más cerquita y les dice: ustedes quédense aquí, yo voy a ir a estar orando allí. Y el Señor se tira al piso y comienza a orar. La oración del Señor Jesús es la que nos registra el Evangelio de Juan capítulo 17. Esa oración de Juan 17 es la oración del Getsemaní, pero Lucas se centra en el sufrimiento de Cristo mientras está en esa oración. Lucas dice que del rostro del Señor corrían grandes gotas como de sangre. Había una angustia como ninguna en el Señor Jesús. Y la oración principal en ese momento del sufrimiento es la siguiente: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo he escuchado muchas interpretaciones de ese pasaje. Una de las primeras que escuché, se la escuché a un predicador muy famoso, pero yo escuché esta interpretación a él, que en ese momento el Señor Jesucristo quería renunciar a la cruz, que le daba miedo ir a la cruz y que por eso le estaba diciendo al Señor: si hay otra forma de redimir a estos manes, busquémosla, pero no por esa forma, porque esto está cruel, que yo tenga que ir a morir en la cruz y todo. No, eso era lo que él interpretaba, eso era lo que él decía, que era el ego del Señor que se había levantado en ese momento para no ir al Calvario por el sufrimiento. No era eso. Acuérdense cuando los más espirituales del grupo del Señor vinieron, la mamá, trajeron palanca, ¿no? Como siempre, vino la mamá de los muchachos y le dijo al Señor: Señor, quiero pedirle un favor. Cuando usted esté sentado allá en el trono de su reinado, quiero que mi hijo se siente a la derecha y el otro a la izquierda. El Señor le dice: ustedes no saben ni lo que están pidiendo, no tienen ni idea. Para poder hacer eso, primero no está en mí decidir quién se sienta a mi derecha y quién se sienta a mi izquierda, pero tendrían que beber la copa que yo voy a beber. Ellos se atrevieron a decir: nosotros podemos beber la copa que tú vas a beber. ¿La bebieron? No. ¿Realmente estaban dispuestos a beberla? No. Lo único que querían era el poder. ¿Pero el Señor estaba hablando de la cruz en ese momento? No. Para el Señor la muerte en el Calvario era lo menor. Si usted ha visto alguna vez la película que dirigió Mel Gibson de La Pasión de Cristo, es lo más cercano a lo que realmente pasó con el Señor Jesús, con la lacerada, como lo dejaron. Es lo más cercano. No es como ese Jesús que veíamos en los años 60 y 70 de Enrique Rambal. ¿Se acuerdan? Ese Señor Jesús que parecía más bien como un metrosexual. Exacto, no era eso. Lo que pasó con el Señor, lo más cercano, es lo que nos muestra Mel Gibson en su película. Pero para eso el Señor estaba asustado por eso. No, porque él sabía que muchos de sus seguidores iban a morir en formas más crueles que las que él iba a morir. De hecho, muchos murieron en formas más crueles que esa. ¿O usted cree que era sencillo que en el tiempo de los Césares tomaran a una niña de 12 años, la sentaran en una silla de bronce, que la ponían al rojo vivo y la sentaban allí hasta que ella muriera por su fe en Cristo Jesús? ¿Usted cree que era sencillo lo que le hicieron a Policarpo, que lo pusieron frente a una paila grande de aceite hirviendo y le dieron la última oportunidad? Si renuncias, te salvas. Ya era un anciano, 80 y pico de años, y él dijo: ¿qué les pasa a ustedes? Toda mi vida él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo creen que ahora voy a renunciar a él? Y allá lo tiraron a freírlo. Eran muertes quizás peor que la que sufrió el Señor Jesús. Así que cuando el Señor habla de pasa de mí esta copa, no está hablando de la laceración, no está hablando de las bofetadas, no está hablando que le mesaron la barba, que es una de las partes más duras. Dice que le mesaron la barba. Mesar la barba era que lo agarraban de las barbas y se las jalaban. Eso duele. Cuando le pusieron la corona de espinas,
Todo ese sufrimiento no era la copa que el Señor estaba pidiendo que pasara. Lo que el Señor estaba pidiendo en ese momento era fortaleza para poder soportar toda la ira de Dios sobre él. Toda la ira de Dios por su pecado, por mi pecado. Fuimos nosotros los que airamos a Dios con nuestro pecado. Y si fuimos nosotros quienes airamos a Dios con nuestro pecado, somos nosotros quienes tenemos que recibir la ira de Dios. Pero el Señor dijo: no, ellos no van a aguantar tu ira. Aquí estoy yo, vengo y tomo el lugar de ellos. Cristo sufrió y murió para absorber toda la ira de Dios, para que usted y yo tengamos vida eterna. ¿Por qué nos portamos mal con Dios? ¿Por qué no entendemos que su sufrimiento y su muerte fue demasiado elevado y nosotros vivimos como nos da la gana? Venimos a la iglesia cuando tenemos tiempo y cuando queremos. Adoramos a Dios y le servimos a Dios cuando nos queda tiempo y cuando queremos. Pero no lo hacemos como tenemos que hacerlo, de acuerdo a lo que Él sufrió por nosotros. No era fácil sufrir, soportar la ira de Dios, pero Él dijo: aquí estoy. Por eso cuando en el Calvario está ya crucificado y reclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue que se volvió ateo, como dice el hijo de Jesús Adrián Romero. No, él no se volvió ateo. Puede ser que para Jesús Adrián Romero y su hijo Jesús se volvió ateo en la cruz, pero no es eso. En ese momento, escuche, quizás la parte más cruel y más difícil del sufrimiento de Cristo. En ese momento ni Dios podía mirar a su hijo, porque en ese momento todo el pecado de la humanidad estaba ahí, porque Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores y nuestros pecados en la cruz del Calvario, y ni el Padre pudo verlo en ese momento porque había demasiado pecado ahí en su hijo. Por eso no lo vio, por eso lo abandonó. Era la ira de Dios en Cristo Jesús para que usted y yo hoy tengamos lo que tenemos. ¿Entiende eso, hermano? Si lo entiende, su visión del acercamiento hacia Dios, de la comunión con Dios, tiene que cambiar hoy. Si no cambia hoy, perdí $1,600 de un pasaje en avión y perdí mi tiempo aquí. Pero usted tiene que entender que no hay nada más grande que el sufrimiento y la muerte de Cristo por nosotros, y que no podemos responder de cualquier manera. No podemos menos que dar gracias a Dios y entregarnos completamente a Él, pues todo cuanto hizo lo realizó por su amor y por la gloria de Dios Padre, por su misericordia, por su gracia. Pero en realidad Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria de Dios Padre. El éxito de su sufrimiento y de su muerte fue vindicado. Y si ponemos, escuche hermano, si ponemos nuestra confianza en Cristo, no estamos aún en nuestros pecados. Ya no. Leí hace un momento el pasaje que dice: ya ustedes ya no están en el pecado. Ustedes han sido liberados del pecado. Pero no por lo que somos, no porque somos buenos, no, sino porque Cristo lo hizo por usted y por mí, por todo cuanto has hecho por nosotros. Y confieso que muchas veces yo mismo he preferido otras cosas, otros asuntos antes que a ti. Pero hoy te ruego que me perdones, que me limpies y que me ayudes, Señor. Te suplico que me ayudes a vivir pensando en tu gloria, en entender que Cristo sufrió toda tu ira para que yo, Señor, pueda estar libre de esa ira y pueda glorificarte en libertad, Señor. Que todo cuanto yo haga o diga sea para tu gloria y en agradecimiento por todo lo que has hecho por mi vida. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.